El Instituto de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas lleva adelante distintos proyectos de extensión vinculados con la educación sexual integral. Con los objetivos de cambiar la mirada y consolidar derechos a partir de la legislación vigente en materia de educación sexual, se impulsaron acciones articulando con estudiantes, docentes y organizaciones no gubernamentales. Bueno, hoy nos visita en el estudio para el programa de Ulpan TV una magíster, Graciela Di Franco. ¿Qué tal? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien. Y bueno, habrá un tema que siempre es preocupación, por lo menos de una parte importante de quienes ejercemos la docencia, pero quienes también forman docentes. Claro. Y que tiene que ver con el tema de la educación sexual integral. Un poco la pregunta es, en función de ser responsable, de estar a cargo del Instituto de Formación Docente, ¿cuáles son los proyectos en los que, bueno, llevan adelante para el desarrollo de esta temática? Bien, en general nosotros trabajamos en una facultad que forma profesoras y profesores, y por lo tanto el tema de la educación sexual integral no es un tema menor por varias cosas. Las instituciones formadoras somos garantes de la Ley de Educación Nacional, del programa de Educación Sexual Integral, la misma cátedra en la facultad se encamina en ese sentido. Entonces la propuesta es poder pensar esa formación universitaria, que nos concentramos en docencia, pero que es interesante que la universidad la piense en todas sus profesiones, ¿no? Abogados, contadoras, ingenieras. Poder pensar desde ahí en las funciones que habitualmente nos involucramos de docencia, de investigación y extensión, poder pensar esta formación profesoral en este sentido. Particularmente hace un par de años que nos invitaron unas graduadas a trabajar en un taller en educación sexual integral en la escuela Pagnetru-NER. A partir de esa movida todos los años fuimos pensando estrategias de intervención con profesoras y profesores que se formaban para el ejercicio y con estudiantes secundarios con quienes hacemos esos talleres. Esa idea fue madurando, el año pasado trabajamos fuertemente en una concepción que para nosotros políticamente es bien clara, que es la de educar la mirada, en el sentido de que la educación, hemos recibido educación sexual desde el momento de nacer, la mayoría de las personas, pero aquí estamos dando un paso más, estamos pensando en una educación integral, en una concepción sexual que involucre lo afectivo, lo emotivo, lo psicológico, lo biológico, que de pronto son miradas que no son tan frecuentes en la formación. Y desde ese lugar, este año nos concentramos en una propuesta que es transitar esta educación sexual integral desde los derechos legales a los derechos reales. Y por eso planteamos una serie de actividades que nos son útiles desde la docencia, porque nuestras alumnas y alumnos tienen que diseñar propuestas de enseñanza, desde la extensión y desde la investigación. Básicamente la propuesta de este año fue trabajar en 5 eventos con referentes que han sido fundamentales para nosotros. Sonia Sánchez, primero con la presentación de esa charla a cielo abierto en la plaza, en las escalinatas de la Ulpan, con prostitución, trata y proxenetismo. Nos acompañó este año por primera vez Susi Shock, una persona que nos ayudó a pensar desde un lugar casi desconocido en lo habitual, que es sentirse gozosamente trans y desde ese lugar pensar las crianzas, pensar la formación, discutir matrimonio, organización hegemónica que ha dejado por fuera a muchas infancias, como las infancias trans. Con Diego Esparza y Rosa Saavedra trabajamos todo lo que es legislación respecto a identidad de género, a matrimonio igualitario y a fertilización asistida. Con los compañeros y compañeras de ATTP, la obra La culpa es de Ana Laura. Y para cerrar estas actividades trabajamos con el tema aborto como derecho sexual, como derecho a la salud y como justicia social, con la doctora Pilar Galende. Cada una de estas cuestiones nos moviliza. Primero, buscamos una sensibilización primero a nivel personal, porque
el primer involucramiento cuando uno habla de educación sexual integral es interpelarse personalmente, claro, ¿no? Arranca de ahí, exactamente, ¿no? Y una vez que las emociones y los vínculos se hacen frondosos y nos permitimos sentirlas, desde ahí es que pensamos en el segundo momento, que es formarnos en este sentido. Digo, la ley, el programa de educación sexual es bien claro en eso, los lineamientos curriculares en ESI son bien claros, ¿no? Nos formamos para formar. Y estos eventos nos han ayudado en ese sentido. Desde la extensión, porque recuperamos esta mirada de que la sociedad y la universidad van juntas pensando problemáticas. Y se visibiliza a su vez que eso también es una cuestión importante, el espacio en el que han llevado adelante las distintas actividades, ¿no? Claro. Eso también. Inaugura esta propuesta Sonia Sánchez. Claro. La prostitución ha sido a cielo abierto, la educación tiene que ser a cielo abierto. Esa es su propuesta y realmente es resultado simbólica en el sentido de que no solamente quienes estaban invitados o quienes se habían enterado, sino la gente que pasa por la calle se queda y se suma a esta propuesta formativa. O sea que una podría estar pensando que hay una articulación entre destinatarios, que son los propios educandos, los estudiantes que se van formando, pero también aleatoriamente quien pasa por la calle también recibe un fenómeno muy interesante esto. Claramente estudiantes universitarios y de escuelas secundarias que son hacia donde dirigimos la mirada. En este PEU participan, por ejemplo, las y los estudiantes de las residencias docentes que están próximos a su graduación. Y además las personas que por redes que circulan, pero muy interesante el fenómeno por eso simbólico de la universidad convocando a este gran auditorio de poder pensarnos en nuestra propia subjetividad y pensar en la subjetividad de con quienes vamos a trabajar el resto de la formación, claro, ¿no? En el sentido y por eso la docencia entra en juego también, porque quienes participan de esta propuesta tienen que volver a las aulas, porque nosotros dictamos asignaturas, claro, particularmente en este caso currículum, en donde ellas tienen que volver a diseñar propuestas curriculares atravesadas por educación sexual integral y derechos humanos. Y ahí una dimensión, además de la de género que hemos mencionado ya, para nosotros es muy fuerte en este sentido escolar de construcción de ciudadanía, que las propuestas están atravesadas por la normativa vigente. Claro. Argentina tiene una trayectoria en legislación muy interesante que necesitamos básicamente consolidar. Por ahí cuando surgen estos momentos así más de procesos más conservadores, en donde necesitamos reacomodarnos para darnos cuenta de lo que resta consolidar de estas propuestas, ¿no? Bueno, bien vale entonces el trabajo y la tarea docente que realizamos desde distintos lugares, claro, como para consolidar esto que para se volverlos reales, obtenido, ¿no? Estos derechos adquiridos. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Ulpan TV. Bueno. Y en un año de mucho trabajo muy intenso. Muy bien, muchas gracias. Continuamos en Ulpan TV.